Listo. Mucho gusto, somos el grupo F y hoy les hablaremos sobre el dinero y la política monetaria. En este primer punto se elabora una matriz de análisis en el cual se contemplan las ideas básicas sobre el papel del dinero en la economía y las características de la política monetaria. Primero se va a hablar sobre la definición del dinero y la política monetaria. El dinero es un medio de pago de bienes, servicios y obligaciones que se encuentra aceptado y legitimado en una sociedad determinada. Y en la política monetaria es el proceso en el Banco Central de un país que controla la oferta monetaria y la disponibilidad del dinero a través de los tipos de interés, con el propósito de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. En la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, y los tipos de interés, es el precio a pagar por utilizar la cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Después seguimos con las ideas básicas sobre el papel del dinero en la economía. Y este es un medio de pago con el cual se adquiere un bien o un servicio. Este facilita el comercio, es un depósito de valor, es duradero y tiene reconocimiento en diferentes estados, representa un valor fiduciario, es un medio de pago, se puede transportar a cualquier lado, es homogéneo porque representa semejanza en menor o mayor cantidad, el papel de la moneda y las monedas son tangibles, debe ser aceptado y reconocible, debe ser divisible para permitir transacciones de poco valor monetario. En las características de la política monetaria y cambiaria, controlan y mantienen la estabilidad económica, reduce el desempleo, es un agente financiero del Estado, es un conjunto de los que se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero existente en el mercado. Maximiza la producción, controla las tasas de interés, las tasas de cambio y la inflación, vigila el mercado financiero, controla la oferta de dinero para cumplir con sus objetivos macroeconómicos, regula la cantidad de dinero y estabiliza los precios. Funciones. En cuanto al dinero, es una unidad de cuenta, es decir, que los bienes y servicios se expresan en unidades de dinero. Es un medio de pago porque es aceptado por todas las personas para pagar la compra y venta de los bienes y servicios. Es depósito de valor, es decir, que conserva su valor en el tiempo, ya que tiene la capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro. Las funciones de la política monetaria es que en el Banco Central de la institución emite y administra la moneda legal. Es el banco de los bancos, maneja la política monetaria, es decir, control de la inflación, y financiera de un país. Esta está a cargo de las operaciones en el mercado abierto, es decir, venta de bonos del Estado, controla la tasa del redescuento y controla la tasa de reversa legal. En las clases de dinero está el dinero de mercancía, es el que tiene algún valor intrínseco y como el ejemplo está el oro. El dinero papel, que es constituido por las monedas y billetes emitidos por el Banco Central. El dinero bancario, que es creado por los bancos a partir de los depósitos que hacen los ahorradores para convertir en nuevo dinero, o sea, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etcétera. Dinero eléctrico es llamado dinero plástico, también las tarjetas de débito y crédito como medio de pago. Y el dinero fiduciario es el que se utiliza como medio de cambio por la confianza que genera al ser aceptado como tal. Y los tipos de política monetaria, pues los principales instrumentos con que cuenta el Estado para incidir sobre la economía son de dos tipos. Entonces está la política fiscal, que son aquellos relacionados con los impuestos que cobra el gobierno, así como con sus gastos, y la política monetaria, la cual se usa para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. Y en esta se encuentran dos tipos. Está la política monetaria expansiva, que esta consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país y reducir las tasas de interés para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Esta provoca inflación. Y está la política monetaria restrictiva. Esta trata de reducir la cantidad de dinero del país y aumenta las tasas de interés con el fin de reducir la inflación. Al aplicar esta política se corre el riesgo de frenar el crecimiento económico y aumentar el desempleo y reduce la inversión. Siguiente. El ISLM es un modelo que muestra un equilibrio económico en el que los precios del mercado se mantienen constantes
por medio de una gráfica que tiene dos curvas llamadas IS y LM. Ambas curvas interactúan y se influyen mutuamente ya que el nivel de renta determinará la demanda de dinero. Siguiente. Aquí podemos ver tres tipos de gráficas. En la primera se muestra el equilibrio básico entre el modelo IS y el LM, donde la curva IS representa todos los puntos de equilibrio en el mercado de bienes y por otro lado la curva LM representa todos los puntos de equilibrio del mercado de dinero. En la segunda gráfica, en este caso se muestra el acuerdo del modelo IS y LM, un aumento del gasto elevado en las tasas de interés, pero un aumento de la oferta monetaria provocaría un descenso en la tasa de interés, por lo que entre este mix de políticas se elevaría el PIB. Y en la tercera, en este caso se presenta una trampa de la liquidez, ya que los aumentos de la oferta monetaria no tienen impacto en el PIB o en el nivel del PIB. Sin embargo, el aumento del gasto puede elevar el PIB. En las gráficas presentadas anteriormente se establece que el PIB sobre el eje X y en el eje Y se presentan las tasas de interés de un país, por lo que en el modelo muestra la interacción entre los mercados reales, que sería la curva IS, y los monetarios, que sería la curva LM, donde ambos mercados interactúan y se influyen mutuamente, ya que el nivel de renta determina la demanda de dinero. Este modelo muestra la relación entre las tasas de interés y el PIB de un país, permitiendo explicar de forma gráfica todas las consecuencias de las decisiones que pueda tomar el gobierno de la política fiscal y de la política monetaria en una economía cerrada. Siguiente. Por consiguiente, con base en los análisis anteriores, vamos a identificar la incidencia política en las variables contempladas en la construcción de este modelo. Primero, en el modelo, la curva IS es la curva de equilibrio en el mercado de bienes o curva IS, donde nos muestran las composiciones de los tipos de interés y niveles de renta como el gasto planeado, también el gasto planteado, también el que es igual a la renta y el modelo que tiene dos determinantes en el gasto autónomo y la propensión a consumir sobre la renta. El consumo autónomo incluye el gasto público y el gasto de inversión. Siguiente, por favor. También sobre el modelo de la curva LM, donde los mercados activos son los que intercambian dinero, bonos, acciones, etcétera, y la demanda viene en dinero en términos reales y en términos nominales. Esto hace que se agrupen los activos financieros y como existenciales de los grupos de dinero de activos existen las variables de las cuales son la demanda de dinero, la pendiente de la curva LM y la posición de la curva LM. Siguiente, por favor. Después hablaremos de la política fiscal, que esta se centra en la administración y está en manos del gobierno, ya que son quienes controlan los niveles de los gastos de las personas y los ingresos, como los impuestos y el gasto público para mantener como la estabilidad del país. Y la política monetaria, como bien lo dice, es la encargada de controlar los factores monetarios, los cuales buscan garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Entonces, con esto, de los análisis anteriores, podemos identificar la incidencia de la política en, digamos, en las variables que contemplamos de la construcción del modelo ISLM. Las principales variables serían el nivel de la renta, dada como el ingreso que influye sobre tres variables, el consumo, el ahorro y la inversión. Siempre que cae la renta, disminuyen los consumos y a su vez el ahorro y la inversión, por lo que los consumidores son más pobres y las empresas adquieren menos capital. También la otra variable que tenemos es el nivel de tipos de interés, que estos influyen sobre una variable que es la inversión de manera inversa, es decir, que cuando el interés baja, la inversión crece y cuando baja el interés es más barato pedir más préstamos. Siguiente, por favor. En una situación extrema se da cuando las tasas de interés son tan bajas que la preferencia por la liquidez se vuelve una trampa de liquidez de la curva LM y esta está definida por la curva IS, que también está definida por esta ecuación que vemos por consiguiente y digamos cada variable o cada letra se representa como Y es el ingreso, C es el consumo como una función decreciente del ingreso y una vez deducimos los impuestos. T en factor de I y en factor de I minúscula representa la inversión como una función decreciente de la tasa de interés real. G es el gasto público, NX en factor de Y
son las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, como una función del ingreso. Y Y es el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones. Entonces, en esta ecuación, el gasto público es exógeno, dado que se ha decidido antes el supuesto en todo el gasto, que es G igual a T, que T es el gasto público, y este es igual a la recaudación tributaria. Siguiente. Para la curva IS tenemos que mostrar la situación de equilibrio entre la inversión y el ahorro para diferentes valores de renta y tipos de interés, de modo que muestra el equilibrio entre el mercado de bienes. Esta curva tiene una pendiente negativa ya que la inversión depende inversamente del tipo de interés, así que la disminución o aumento del tipo de interés hace que incremente o disminuya la inversión, lo que conlleva un aumento o descenso de la producción. En resumen, esta línea representa la relación de causalidad entre la caída de las tasas de interés y el aumento de las inversiones que provocan el aumento de la renta nacional y la producción. La curva LM muestra las situaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado monetario. Se considera que cuanto mayor es el nivel de producción y renta, mayor es la demanda de dinero. Y cuanto mayor es la demanda de dinero, mayor tiende a ser el tipo de interés. De ahí que la curva tenga una pendiente positiva. El punto en el que se cruzan las curvas IS y LM muestra la posición de equilibrio simultáneo en ambos mercados, el monetario y el de bienes. Es un equilibrio estable ya que si se produce una situación temporal de desequilibrio que desplaza la posición a cualquier otro punto, las fuerzas de mercado presionarán para volver a ese punto de cruce. La situación de equilibrio puede verse alterada por variables distintas al tipo de interés que pueden provocar desplazamientos de las curvas. Los aumentos de la demanda efectiva provocan desplazamientos hacia la derecha de la curva IS y por lo tanto un nuevo punto de equilibrio a un nivel de renta y un tipo de interés superior. Entre las ventajas de este modelo tenemos que facilita la comprensión del funcionamiento del mercado monetario, simplifica el equilibrio del mercado de inversión y ahorro, tomando en cuenta las variables principales y es uno de los modelos teóricos con más prestigio. Y en las desventajas tenemos que al ser un modelo simple no incluye muchos otros factores que podrían afectar al equilibrio del mercado. También existe una discusión para estimar las pendientes de las curvas IS y LM. Y por último, los críticos indican que entre las variables que deberían incluir se encuentran la curva de salarios y de precios. Gracias.